bienvenidas chicas nuevamente. Estamos dando inicio hoy a una nueva serie a la que hemos llamado Un Nuevo Comienzo. Realmente empezamos una travesía al principio de este año estudiando la palabra de Dios desde el Génesis y vamos a acabar hasta el final, ¿verdad? Lo cierto es que en el último periodo, donde estuvimos en una serie a la que llamamos Contemplando al Dios que cumple sus promesas, terminamos estudiando los libros de Primera y Segunda de Reyes, donde vimos allí cómo es que los israelitas, de manera obstinada, rebelde, en forma constante, terminaban siempre haciendo las cosas contrarias a las normas de Dios, ¿verdad? Pero también vimos a ese Dios que permanentemente estaba extendiendo su misericordia y dando una y otra oportunidad para que volvieran a Él, ¿verdad? Por medio de sus profetas les daba muchas advertencias. A veces las tomaban en cuenta y muchas veces no. Y uno de los principios que aprendimos al final de la serie anterior fue que nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y de hecho que el pueblo de Israel les tocó cultivar lo que había sembrado, que era justamente idolatría. Había sembrado la idolatría y fueron cautivos por un pueblo que era pagano. En el caso de Judá estuvieron 70 años en la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Y lo que pasó es que Dios en su inmensa misericordia lo que hizo fue darles la oportunidad de volver a Jerusalén. Trajo a los exiliados de regreso, un remanente, ¿verdad?, para que vinieran nuevamente a Jerusalén. Y ¿sabes qué? Después de tantos y tantos años, para ellos fue algo muy duro, fue muy difícil. Conocían muy poco acerca de ese Dios que los padres anteriores sí habían tenido esa experiencia directa, ¿verdad? Habían pasado 70 años, definitivamente no conocían mucho de la historia tampoco de ese pueblo con Dios. Y es así que cuando llegan realmente a Jerusalén, les esperan trabajos muy duros, ¿no? Y juntamente con esto vino el desánimo y el desaliento en los israelitas. Y por eso es que el tema de esta oportunidad lo hemos titulado Enfrentando el desánimo. Enfrentando el desánimo es el tema de hoy, ¿verdad? Y lo que deseamos es que tú podamos aprender juntas cómo enfrentar el desánimo con la ayuda de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que te has sentido desanimado? Tal vez hoy mismo estás enfrentando alguna circunstancia que te tiene desalentada o desanimada. Tal vez porque no has logrado tus expectativas respecto a algunos planes que tenías. Tal vez porque tenías una esperanza en una relación amorosa que tú ves que se está resquebrajando y no sabes cómo sacarla a flote. Tal vez porque tienes que estar lidiando con tus hijos que se oponen a la autoridad, que están rompiendo una y otra vez las normas que has puesto en la casa. Tal vez porque te toca lidiar con un jefe que no reconoce como tú quisieras o como esperarías tu trabajo, ¿verdad? Tal vez desánimo porque tu vida se ha tornado rutinaria, se ha tornado monótona y ya has perdido ilusiones, ¿verdad? O tal vez desánimo por la soledad. Pueden ser diversas las razones y las causas por las cuales podemos experimentar desánimo o desaliento. Pero ¿sabes qué? El problema se encuentra cuando realmente estas emociones se prolongan y hacen que repercuta en nuestra vida. En algunos casos inclusive podría llevar el desánimo a ciertos episodios de depresión o de ansiedad que también están muy asociados con esto, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando hasta ahora en la Palabra de Dios, en 1 Samuel, en Reyes y ahora Crónicas, de hecho que hay algunos episodios que se parecen mucho, que son muy similares, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Lo lindo de este libro que estamos estudiando hoy, que es Primera de Crónicas, es que el objetivo es traer aliento al corazón de los israelitas y darles esperanza sobre un futuro mejor, ¿Sabes qué? El tema predominante de este libro es la preparación para la construcción del templo. Y para este relato vamos a volver a David. ¿Te acuerdas tú que hemos hablado del rey David en ocasiones anteriores? Y lo vamos a tocar sencillamente porque tiene relación con esto.
Él era, recuerda, un pastor de ovejas, un hombre sencillo, ¿no? Que pastoreaba sus ovejas. De allí Dios lo sacó, lo eligió para que fuera rey de Israel. Este hombre cuando era todavía muy joven, se enfrentó ante un filisteo gigante llamado Goliat, y en el nombre de Dios y con el poder de Dios lo venció. Pero también enfrentó muchas luchas al interior de su corazón, también con el pecado. Tú debes recordar que cayó con Betsabé, fue autor intelectual del asesinato de Urías, su esposo, ¿no? Pero él pasó por un periodo en el que realmente se arrepintió. Se arrepintió profundamente y pudo restablecer y restaurar su relación con Dios, ¿no? Esa es la parte más importante. Recuerda que David fue considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué estamos tomando tiempo en hablar acerca de David? Porque recuerda que Primera de Crónicas tiene que ver con la reconstrucción del templo. Y uno diría, si es que este era David y tenía estas características y estas cualidades, nadie mejor que él para realizar la construcción del templo, ¿verdad? Y de hecho, que David deseaba en su corazón profundamente hacerlo. Vamos a leer lo que dice Primera de Crónicas 17, versículos 1 y 2. David ocupaba ya el trono en su palacio cuando le dijo al profeta Natán, mírame aquí, entronizado en un palacio de cedro, mientras el arca del pacto del Señor está debajo de unas cortinas. Y Natán le contestó, haz todo lo que de corazón te propongas hacer, que cuentas con el apoyo de Dios, ¿no? Natán era servidor del rey David y sabía que Dios estaba con él. Creía también que David sería la persona de repente adecuada, ¿no?, para poder hacer la construcción del templo. Sin embargo, Dios se apareció nuevamente a Natán para que le diera un mensaje al rey David. Toma nota de esto, por favor, en Primera de Crónicas 17, del 3 al 6. En esa misma noche, la palabra de Dios vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que yo, el Señor, he dicho, no serás tú quien me edifique casa para que la habite. Desde el día en que saqué a los israelitas y hasta el día de hoy, yo no he habitado en ninguna casa. Al contrario, dice Dios, anduve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que he andado con todo Israel, jamás dije nada a ninguno de los jueces de Israel, a los que ordené apacentar a mi pueblo, jamás le pedí que me edificaran un palacio de cedro. Fíjate, es Dios diciendo, yo nunca pedí que me construyan nada, siempre he estado con ustedes. Ahora, ¿qué es lo irónico? Que usa el mismo Natán, que pensaba que era David la persona idónea para construir el templo, para decirle, oye, tú no vas a hacer. Tú no vas a hacer porque Dios no quiere que lo hagas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Quiero que dejemos un ratito a David de lado para concentrarnos en lo que decía Dios, ¿no? En este mensaje. Lo que estaba diciendo en palabras simples es que él había estado siempre con ellos. Siempre con ellos. Dios había estado al lado de su pueblo día a día. Cuando ellos se detenían, ahí estaba Dios, y cuando ellos caminaban, dejaban las tiendas y caminaban, Dios estaba al lado de ellos. Dijo por medio de Natán que nunca había necesitado ni había pedido que le construyeran ningún templo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está encasillado en un lugar físico. Dios no está encasillado en un lugar físico como tú y yo muchas veces podríamos pensar. Imagínate, el Dios grande, el majestuoso, el omnipotente, no puede limitarse a un lugar físico ni al tiempo como los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque Él está en todas partes, porque Dios es eterno, porque no tiene principio ni fin. Por eso es que no necesitaba un lugar físico donde habitar. Dios estaba confirmando a David que así como estuvo con ellos y los cuidó y los preservó y los alimentó y estuvo pendiente de ellos, seguiría a su lado. ¿Te das cuenta? Seguiría a su lado. Dios quería que David se diera cuenta que Dios decide y actúa por encima de nuestras concepciones humanas. ¿Te das cuenta? Por favor, tengamos cuidado, chicas, tengamos cuidado, porque nos equivocamos rotundamente cuando pensamos, ilusamente, por supuesto, que podemos restringir o limitar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Creador del universo,
a un lugar físico restringido, como puede ser un templo o puede ser una iglesia. Dios es omnipresente. ¿Qué significa? Que está en todas partes, que está en todo lugar. Dios lo ocupa todo, Dios lo llena todo con su presencia. Por eso el pueblo de Israel podía caminar seguro, podía estar confiado, teniendo la certeza de que Dios los estaba acompañando permanentemente. Y nosotras también debemos tener esta misma seguridad. Tú puedes buscar a Dios con todo tu corazón desde el lugar donde te encuentres. No necesitas estar en una iglesia, no necesitas estar en un templo, porque Dios está en todas partes. Dios estará allí para escucharte cuando tú desees hablar con Él. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto significa que desde donde tú te encuentres, en tu hogar o fuera de tu hogar, en tu país o fuera de tu país, tú puedes acercarte a Dios con total libertad y tener la certeza de que estará allí para escucharte y para responderte de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su voluntad. Sabes que Dios nos asegura su presencia en todo momento y en todo lugar. Bueno, sabemos que Dios definitivamente tenía otros planes para David, ¿verdad? Y también para su pueblo. Y vamos a leerlo ahora en Primera de Crónicas 17, 7 al 8, 11 al 12. Dice, así que ve a decirle a mi siervo David que yo, el Señor de los ejércitos, he dicho, yo te tomé del redil cuando andabas detrás de las ovejas, para que fueras el príncipe de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado y he derrotado a todos los enemigos que has enfrentado. Cuando llegue el momento de que te reúnas con tus antepasados, yo haré que uno de entre tus hijos se levante para sucederte, y yo también afirmaré su reinado. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono para siempre. Dios le recordó un poco a David la historia que había vivido con él, desde que lo sacó detrás de las ovejas cuando él era pastor, cómo lo nombró rey, ¿te acuerdas? Cómo lo ayudó a vencer sus batallas, le recordó cómo es que había estado a cargo de sus enemigos, pero también le dijo que él no sería la persona que construiría el templo, sino que sería uno de sus descendientes, ¿verdad? Ahora, la pregunta que tengo es, ¿cómo crees tú que se sintió David? ¿Cómo crees que enfrentó esta realidad de no poder llegar a cumplir el deseo honesto, genuino de su corazón de querer construirle un templo al Dios vivo? ¿Cómo crees que enfrentó el desánimo y el desaliento? ¿Cómo crees? ¿Cuántas veces nosotras estamos llenas de ilusiones y de sueños y anhelamos con todo nuestro corazón hacer cosas que parecen súper buenas ideas, que la gente inclusive podría estar totalmente de acuerdo con nosotras y pensamos que somos las personas indicadas para llevarlo a cabo? Pero no basta con buenas intenciones ni con las impresiones que tengamos, sino que todo está sujeto y todo depende absolutamente de la soberanía de Dios. Podemos hacer muchos planes, pero Dios determina finalmente lo que va a hacer. La soberanía de Dios quiere decir que solo Él, siendo el creador y el dueño de todo lo creado, tiene la potestad, tiene la autoridad, tiene el derecho para llevar a cabo cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene propósitos, que a veces en el momento nos cuesta entenderlos, que a veces en el momento no estamos como tan dispuestas a entenderlos, ¿verdad? Pero finalmente Él se encarga de hacernos conocer sus planes y que son planes siempre para nuestro bien. ¿Sabes qué? Solo Dios puede determinar qué, cómo, cuándo y dónde se realizarán todas las cosas que tienen relación con tu vida, con mi vida y con la de todos, ¿no? Y no debemos desanimarnos ni desalentarnos cuando no resultan las cosas como quisiéramos, porque ¿sabes qué? Dios sigue en control. Dios sigue en control y Él mejor que nadie sabe lo que verdaderamente necesitamos. Muchas veces peleamos por cosas que queremos, pero ¿sabes qué? Dios no siempre nos va a dar lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. ¿Te das cuenta? Por eso, no todo lo que anhelamos, por más bueno que parezca aún a los ojos de los demás, va a estar en sintonía necesariamente con la voluntad de Dios. No todo lo que consideremos que es razonable, que es sensato, necesariamente es lo que Dios desea que hagamos, inclusive para Él.
Y eso es importante que lo entendamos hoy. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos empecinamos, nos frustramos, inclusive a veces hacemos berrinche cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? Y sin darnos cuenta terminamos nadando contra la corriente. Porque sabes que de alguna u otra manera, cuando nos empecinamos en hacer algo que nos damos cuenta que no se están dando de manera natural ni están dándose bien, estamos luchando contra el mismo Dios, contra sus planes, contra sus propósitos, contra su voluntad. Así nos encontramos muchas veces nosotras, ¿verdad? ¿Para qué? Para al final de cuentas, al final de todo, darnos con la idea clara de que no fueron las mejores decisiones que tomamos, que debimos probablemente atender a aquellas alarmas y alertas que Dios estaba poniendo delante nuestro en su momento. ¿Cómo te sientes cuando has hecho planes, sean de cualquier índole, ¿no? Y finalmente te quedas con los panes en la puerta del horno. ¿Cómo te sientes cuando todo apunta a que la persona indicada para un ascenso eres tú y promueven a un compañero o a una compañera de tu trabajo? ¿Cómo te sientes cuando planeas formar un hogar con alguien que crees que es la persona indicada y la relación se termina de un momento a otro? ¿Cómo te sientes cuando planeas cumplir muchos sueños y se ven frustrados o impedidos en el camino? De seguro que el desánimo y el desaliento han tocado tu vida en más de una oportunidad, como también en la mía. Pero ¿sabes qué? Porque es imposible no sentir esta clase de sentimientos frente a planes o proyectos que han sido truncos, ¿verdad? Analicemos juntas cuál fue la reacción y respuesta de David frente a la decisión de Dios. Dios le dijo, tú no vas a construir el templo, lo va a hacer uno de tus hijos. Vamos a ver cómo David lo enfrentó. Primero, vamos a ver cómo reaccionó frente a la idea de que su hijo Salomón era el que iba a construir el templo. Primera de Crónicas 27, 3 al 6. Pero Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Ahí le había dado ya una razón a David, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para que fuera yo rey de Israel para siempre. El Señor me ha dado muchos hijos y de entre todos ellos eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor y gobierne Israel. El Señor me ha dicho, tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios. Yo lo he escogido para que sea mi hijo. Yo seré para él su padre. ¿Sabes que David se enteró por boca del mismo Dios que sería su hijo el que se encargaría de construir el templo? Pero ¿sabes qué? David, lejos de enfocarse en la frustración, en la desilusión, en el desánimo, ¿verdad? Porque esto no se dio de la manera que él lo pensaba, se enfocó completamente en Dios. Y esto lo leemos con claridad en Primera de Crónicas 29, del 11 al 13. Toma nota, atiende por favor cada palabra que tiene un peso importantísimo. Era David diciendo, tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu nombre glorioso. ¿Qué hizo David frente a esta decisión de Dios? Lo exaltó, lo adoró. ¿Te das cuenta? Reconoció los atributos de Dios, reconoció que Él es el que manda, que Él es el rey, que Él tiene la última palabra. Eso fue lo que hizo David, reconocer la gloria de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, la autoridad de Dios, el dominio de Dios. Y lejos de quejarse y de hacer berrinche, adoró a Dios, porque sabía que esa era la mejor decisión. Reconoció que como amo y Señor de toda la creación, Él podía tomar las mejores decisiones para el cumplimiento de ¿qué? De sus planes, ¿verdad? David enfrentó el desánimo con la convicción que los planes y los pensamientos de Dios siempre serían mejores que los suyos. David aceptó la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo David. Y muchas veces nosotras hablamos de querer hacer la voluntad de Dios, de querer agradar a Dios, ¿verdad? Pero cuando nos enfrentamos ante una circunstancia que está fuera de nuestro control y de nuestra voluntad, podríamos no querer aceptar
lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Nosotras nos desalentamos porque nos quedamos enfocadas y atascadas en las circunstancias. Nos desanimamos, ¿sabes por qué? Porque nos centramos en nosotras mismas, en lo que nos pasa, en cómo nos sentimos, ¿verdad? En las circunstancias que están relacionadas con nosotras. Por eso nos desilusionamos y nos desanimamos. Pero lo que podemos aprender de David es que la forma de enfrentar el desánimo es enfocándonos en los atributos de Dios. Es aceptando la voluntad de Dios, es creyendo en que el poder, la misericordia, la gracia de Dios siempre están allí para con nosotras, aún en esos momentos, y que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. ¿Sabes que cuando esto ocurre, la perspectiva cambia totalmente? ¿Sabes qué? Porque nos damos cuenta de que el Dios en el que creemos es el que está al control. Tal vez nosotras no podemos manejar las circunstancias, pero Él sí. Tal vez nosotras no conocemos qué va a pasar en el futuro, pero Dios sí lo sabe. Y esta preciosa realidad es de la que estamos hablando hoy, que solo Dios puede cambiar y tornar aún los fracasos que surgen como consecuencias de nuestras malas decisiones en algo que finalmente redunde para nuestro propio bien. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser si nos equivocamos, verdad? ¿Cómo va a ser que si ese fracaso Dios lo va a tornar para algo bueno? Sí, por supuesto que sí. Porque a veces son esas circunstancias las que necesitamos vivir para madurar, para crecer, para que nuestro carácter se vaya formando de acuerdo al carácter de Cristo, que es tan difícil, ¿verdad? Romanos 8, 28, 29 dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas son todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, dice que aquellos que le amamos a Él nos llamó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que cada día nos podamos parecer más y más ¿a quién? A Jesucristo. Si tú miras con detenimiento este texto, dice que todas las cosas finalmente pueden ayudarnos para nuestro bien. Pero ¿sabes qué? Dice que es aquellos que han sido llamados por Él. Y el llamado de Dios, ¿sabes para qué es? En primer lugar, es para reconciliarnos con Él, para hacer las paces con Él, para convertirnos en sus hijas. Estamos llamadas a parecernos más y más a Cristo. ¿Sabes que el Señor siempre toma la iniciativa? Siempre quiere acercarse a nosotras. Nosotras somos las que tomamos las decisiones, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Él por eso envió a Cristo, para que Él diera su vida por nosotras. Quiero decirte algo, el desánimo no desaparece con una pastilla que te tomes o con un paliativo temporal. No desaparece así. El desánimo desaparece cuando reconocemos que necesitamos de Dios para tomar las decisiones de nuestras vidas que estén alineadas con la voluntad de Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando tomamos decisiones con Dios y sabemos que es de acuerdo a su voluntad, estaremos felices. Habrá gozo en nuestro corazón. El desánimo viene cuando nos frustramos y no salen las cosas como nosotras queremos. Pero cuando alineamos nuestras decisiones con la voluntad de Dios, entonces, lejos de haber desánimo, ¿sabes qué hay? Es contentamiento y gozo. Y la voluntad de Dios es que todos podamos acercarnos a Él, podamos ser salvos, que Él quiere rescatarnos de nuestras propias malas decisiones, ayudarnos y darnos sabiduría para tomar decisiones adecuadas. Quiere que podamos realmente caminar por encima de nuestros fracasos con Él y podamos realmente vivir una nueva vida en Cristo. Eso es lo que Dios espera. Perdonar nuestros pecados de vivir y tomar decisiones como queremos. Quiere perdonar nuestros pecados, quiere darnos vida eterna con Él. Gálatas 1, 3, 4 dice: que tengan gracia y paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué dice que es la voluntad de Dios aquí en este texto? Dice que fue dar a su Hijo Jesucristo para que no tengamos que vivir de acuerdo a ese siglo, sino librarnos de esta corriente, de este mundo, y que podamos realmente vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Sabes que Cristo se dio a sí mismo
para que tú y yo podamos vivir libres del dominio del pecado, libres de la corriente de este mundo, ¿verdad? Que cada día se va más y más en picada. Y por el contrario, que podamos aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. En primera de Pedro, y voy terminando con esto, 4, 1, 2 dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¿Te das cuenta? El propósito de Dios y su voluntad es que no vivamos más de acuerdo a nuestros propios deseos e intereses personales, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabes que si aprendemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que está escrita en su palabra, podremos caminar de la mano de Dios como lo hizo David, con nuestra mirada puesta en Él, en sus atributos, ¿verdad? Dios quiere que no vivamos más de acuerdo a nuestra forma de pensar y de vivir, que muchas veces nos lleva a desilusiones y a fracasos, sino conforme a su voluntad. Y sabes que para conocer la voluntad de Dios, pues simplemente necesitas abrir tu Biblia. Si tienes una Biblia en casa, léela. Ahí está todo el consejo de Dios desde el principio hasta el fin. Puedes descubrir todo lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida, para la humanidad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de poder abrir tu palabra. Gracias porque estamos estudiando toda la Biblia y al encontrarnos ahora en Primera de Crónicas, nos damos cuenta, Señor, que tú tenías planes para David en forma distinta a lo que él pensaba de construir el templo. Y así nosotros también, Señor, tenemos planes para nuestras vidas que de pronto andan en contrariedad con tu voluntad. Y queremos, Señor, en este momento pedirte que tú nos perdones y que nos ayudes realmente a aprender a someter nuestra vida a tu autoridad, a tu gobierno, porque tú eres Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el Creador del universo. Tú siempre vas a tener la última palabra. Tú eres el dueño del pasado, del presente y del futuro. Y no hay nada incierto, Señor, que podamos nosotros temer, porque tú estás al control de todo. Queremos, Señor, rendirte en nuestras vidas y pedirte que, por favor, tú nos permitas vivir contigo, de tu mano, dependiendo de ti, aprendiendo cuáles son los principios de vida que tienes para nuestras vidas y viviendo de acuerdo a ellos. Gracias por Cristo que murió por nosotras, resucitó para que tengamos vida eterna contigo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y estamos entonces en este primer capítulo de esta serie, Un Nuevo Comienzo. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a tener un segundo tema que se llama Aprendiendo del pasado. Aprendiendo del pasado. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Chao.